nacional e internacional, gestor de 5 congresos mundiales de cosmobiología, escritor de 5 libros de astrología y cultura andina, es discípulo del maestre Ser Renaud de la Ferrière, con el grado de Venerable Satarjat de la Orden del Aquarius, es fundador del Oriente Mixto del Rito Aquarius, es grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, es grado 7º del Rito Aquarius, es instructor de yoga del sistema Rishikesh en India, instructor en Kung Fu, Ne Kung, artes marciales, faja negra, cuarto Dan. Tiene maestría en medicinas complementarias. Y bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Mario Talavera. Y maestro, pues le cedemos la palabra para este tema tan importante para todos. Gracias, hermanita. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, maestro, se ve bien. Ya. Ok. Muchas gracias a todos los que están participando de este tema. Y pues vamos a abordar los grados iniciáticos de la Orden del Aquarius, ya que es un tema, diríamos, muy delicado y controvertido también, y muchas veces no muy claramente entendido esto, los grados iniciáticos, porque existen pues diferentes órdenes espirituales en el mundo, de la orden del Aquarius, la orden andina, la orden hindú, la orden masónica, es decir, hay muchas órdenes que trabajan también y que también tienen sus grados iniciáticos. Pero nosotros vamos a abordar dentro del espacio, del marco de la orden del Aquarius, de la Gran Fraternidad Universal. De todas maneras, sabemos pues que el centro es el maestro Renaud de la Ferrière. Entonces yo no quisiera exponer mi punto de vista, mi experiencia de los grados iniciáticos. Yo quisiera que en esta conferencia es el maestro el que hable, para que los discípulos y sus seguidores pues retomen un poco el enfoque del maestro en cuanto a los grados iniciáticos. Porque si no tomamos en cuenta su enseñanza, que es primigenia y que es parte de la tradición iniciática, entonces podemos en el camino haber ciertas derivaciones, ciertas tergiversaciones y deformaciones. Porque cuando uno se aleja del centro, a veces ya no tiene claridad de las cosas, entonces ese es el problema en que empieza la deformación y empieza una serie de situaciones que no son claras. Entonces, volviendo al inicio, volviendo al centro, volviendo al maestre, y qué es lo que nos dicen sus obras escritas, entonces así podemos nosotros contrastar las actividades personales e institucionales si estamos alejándonos del centro o todavía permanecemos en ello. Por eso es que voy a tomar diferentes párrafos de las obras del maestre, orientados un poco a entender esto, los grados iniciáticos, y voy a hacer mi comentario. Por ejemplo, vamos a empezar con esto que dice el maestre, que la orden acuariana reanuda la cadena tradicional de la enseñanza iniciática. Esta cadena tradicional viene pues de tiempos pretéritos, en la que siempre ha habido seres luminosos que han tratado pues de conservar un conocimiento luminoso y que es una cadena que está soportada por estos seres espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, cuando empieza la orden del Aquarius, la orden acuariana, es el maestre como centro que enlaza esos conocimientos del pasado para poderlos traer presente y difundirlos hacia el futuro. Entonces, la enseñanza iniciática, que es parte de esa cadena tradicional, la orden del Aquarius está retomando. Claro que también sabemos de que hemos entrado a la era del Aquarius, cuando el punto vernal está orientado hacia la constelación de Aquarius, empieza en 1948. Algunos también astrónomos mencionan que todavía no hemos entrado, que todavía seguimos en la constelación de los peces. Es simplemente cuestión de observación, porque el maestro toma en cuenta la proyección del ecuador, que está inclinado en la eclíptica,
y eso encaja bien con el inicio del aguador, del signo de la constelación del Acuarios. Pero si tomamos en cuenta en ascensión recta, en base a la eclíptica, vamos a encontrar que encaja con la constelación de los peces. Pero el maestro tiene razón, porque es el signo del Acuarios, la constelación del Acuarios, donde empieza en 1948. Y eso es simplemente por la proyección del ecuador de la Tierra hacia el universo. Entonces, cuando empieza la era del Acuarios, es la orden acuariana que reanuda esta cadena tradicional, bajo el enfoque, bajo el criterio del maestre, en donde pone pues, su aporte como instructor mundial. Entonces, la iniciación es una, dice el maestro, y bueno, lo anterior está en los grandes mensajes, en la página 355, como pueden ver. Pero ya en el arte en la nueva era, en la página 141 del maestro dice que la iniciación, que es una tradición organizada y conservadora de las ciencias secretas, perpetúa a través de las edades su enseñanza sagrada. En otra de sus obras, el maestro habla de que estas ciencias secretas están basadas en 5: la yoga, la cábala, la alquimia, la astrología y la magia. Son ciencias secretas en las que está cimentada justamente esta tradición organizada y conservadora. Entonces, el candidato a la iniciación debe conocer, no superficialmente, sino profundamente, porque esa es su base para su desarrollo espiritual. Debe conocer a profundidad, y eso lo repito, porque así tiene que ser, como cualquier profesión académica. Uno, para ser médico, tiene que conocer a profundidad todos los aspectos de anatomía, fisiología, fisiopatología, etcétera, y los ingenieros igual. Entonces, el iniciado en la orden del Acuarios es su deber conocer estas 5 ciencias a profundidad. Si no las conoce, entonces hay un punto que hay que arreglar, porque en todo caso no está tratando de conservar esta tradición organizada y conservadora de las ciencias secretas, ¿no? Estas 5 que les he mencionado, ¿no? Y esto lo menciona en el arte, en la nueva era, en la página 141, que ustedes pueden remitirse para ver qué es lo que el maestro está mencionando. También nos dice en el Yoga Yogismo, en la página 115, que la iniciación es la tradición metódica que preserva la verdad, los principios del conocimiento, ayudado a uno mismo, al mismo tiempo a la comprensión a aquellos que no pueden esperar la completa realización. O sea, esta iniciación, que es una tradición que viene de tiempos pretéritos, su conocimiento está metodificado, está preservando la verdad a través de estas ciencias, porque estas ciencias tienen su forma, tienen su estructura y tienen su verdad. Por eso que son ciencias sagradas. La yoga, fundamental, la cábala, la alquimia, la astrología y la magia. Son ciencias que tienen toda una estructura poderosa y que quien las estudia y las practica y las vive, entonces es transformado por esta tradición. No solo es una cuestión intelectual, no solo es ser un erudito en cábala o en astrología, no, tiene que conservar la profundidad para tener la experiencia y el conocimiento necesario. Porque cuando uno va a ser discípulo del maestro y aparte de eso conserva las ciencias secretas, al exponer no solamente es teoría, sino es práctica, porque esa se diferencia el iniciado del profano. Por otro lado, también el maestre, como ustedes van a observar, estamos tomando de algunos de sus libros, pero acá vemos una relación tradicional del maestro, ¿no? Eso ya todos lo conocen y yo lo pongo aquí porque es una línea ancestral en la que estamos conectados los que seguimos al instructor mundial, al Cristo del Acuarios, al Cristo terrestre y celeste. No hay división, el maestro es el centro, es la luz. Viene pues del maestre Sun Gung Kung, está pues de atrás como su iniciador, el maestro, y sus 4 primeros discípulos, que de alguna forma están representando los 4 brazos de la cruz del Acuarios. Ustedes ya los conocen, al maestro Gil,
que representa el querer al maestro Mejías, que representa el callar al maestro Estrada, que representa el saber y al maestro Ferriz, el osar y al maestro Ferriz el saber. Claro que cada uno alcanzó el sexto grado, a excepción del maestro Ferriz, que no siguió necesariamente la secuencia normal que debe ser y él se autoimpuso el sexto grado. Pero esas son situaciones ya muy especiales de cada uno. Y el maestro representa pues el séptimo grado, el Satguru. Y los maestros son venerables Satarhat. Y son los 4 discípulos del maestro. Directamente el maestro Ferriz no fue del maestro de las Nefronala Ferrier, sino a través de otro discípulo. Pero esto es solamente para que ustedes vean que debajo de estos discípulos del maestro hay varios discípulos más de los discípulos. El problema es de que estos discípulos de los discípulos comienzan a alejarse del centro y de alguna manera se identifican con el discípulo, pero no con el maestro. Y ahí empieza un poco la tergiversación de la enseñanza prístina del sublime maestro Avatar. Claro que unos han tenido más discípulos que otros, pero cada uno representaba una línea de la cruz del Aquarius. Y en el centro está el maestro. Entonces, cuando uno sigue la tradición, pues el iniciador es el maestro. Entonces hay que seguir sus enseñanzas fielmente, donde él señala, no tanto apegarse al personaje, pero sí a su misión y a su obra. Eso es lo más importante, y que los discípulos de los discípulos simplemente sepan que ellos son puentes para llegar al maestro. Entonces no debemos alejarnos de ese centro. Bien, la iniciación, dice el maestro en los propósitos en el tomo 2, en la página 205, que la iniciación verdadera, y esto señalo, verdadera implica que hay una iniciación falsa, ¿no? Cuenta así con 7 grados que se manifiesta a medida que se realiza el desarrollo completo de las 7 glándulas endocrinas que otorgan cada vez nuevas facultades hasta el despertar total de los 7 sentidos del individuo. Entonces acá estamos hablando de una iniciación en la que implica un desarrollo completo, donde es una realización de un desarrollo completo de las 7 glándulas endocrinas, que son la base fisiológica de los chakras, que son elementos más sutiles. Que obviamente cuando uno desarrolla la glándula y el chakra, pues tienen facultades que poco a poco van a ir avanzando hasta el completo desarrollo del individuo. Entonces la iniciación verdadera se sustenta en este desarrollo de estas glándulas endocrinas que da facultades. De tal manera que quien está en la orden del Aquarius y en la parte de la iniciación tiene que aceptar y tiene que vivir esa iniciación verdadera. Entonces, no puedo yo estar en un grado en la que tengo pues el grado cuarto, sin embargo, no tengo aquellas facultades que el maestro dice que se desarrolla cuando se realiza las glándulas endocrinas o el chakra correspondiente. Entonces, ahí empieza un poco esa desalineación de lo que es la iniciación verdadera con la iniciación fantasiosa, con la iniciación especulativa de muchas órdenes, para tomar, por ejemplo, una de ellas, la orden masónica, que es la más conocida, y otras que son iniciaciones simplemente especulativas, que no tienen un sustento en una iniciación verdadera. Entonces, hay que tomar en cuenta el discípulo y ubicarse, porque el maestro está mencionando eso, está diciendo en el Propósitos tomo 2, en la página 205, claramente qué es una iniciación verdadera, ¿no? Que cuenta así con 7 grados que se manifiestan a medida que se realiza el desarrollo completo de las 7 glándulas. Ahora bien, la tradición iniciática hace descansar, o sea, la tradición iniciática nos referimos a la tradición iniciática de la orden del Aquarius, y creo que también en otras órdenes verdaderas hay también esto, en la orden hindú, por ejemplo, de los swamis, de la orden que yo he tenido contacto,
hay este desarrollo. Entonces, la tradición iniciática, dicen los propósitos tomo 2 en la página 206, la tradición iniciática hace descansar la evolución a través de los grados. Cada grado dice que es el resultado de un desarrollo íntimo del ser y corresponde a un estado en los diversos planos de nuestro mundo, tanto como en las esferas del universo. Imagínense, ese desarrollo de cada grado representa muchas cosas tan profundas, tan altas vibratoriamente hablando, que tenemos que contrastar nuestro avance, al menos los iniciados que estamos avanzando en ello, si realmente estamos ahí. Porque hay indicadores que el maestro pone en sus obras para conocer si uno está realmente desarrollando este estadio, y no solamente en el plano de nuestro mundo, dice, sino en las esferas del universo. Entonces, miren la responsabilidad que tiene aquel que está en la orden del Aquarius y que avanza en esos peldaños que el maestro ha planteado para la orden del Aquarius. Él nos menciona esto, recuerden, en la página 205 y 206, que ustedes pueden contrastar para ver este aspecto, que es importantísimo tomarlo en cuenta desde el comienzo. Y miren acá, nos pone acá un gráfico muy interesante, que es el de la Cábala, la relación con los planetas y la relación con los grados. Hay que conocer la Cábala para que uno pueda entender esto realmente cómo funciona. Porque acá vemos en forma no tridimensional, sino en forma plana las céfiros del árbol de la Cábala. Pero en realidad esto tiene una forma de esta manera, es helicoidal. Esto comienza a descender de esta manera hasta llegar abajo. Quiere decir que es una forma, viendo en volumen, cónica, cilíndrica y cónica, donde se va desarrollando, donde va descendiendo la energía y también va ascendiendo. Y es curioso e interesante que la fuerza de la madre Kundalini es una serpiente enroscada helicoidalmente. O sea que tenemos la representación del universo en nosotros en potencia. Entonces el iniciado en la orden del Aquarius tiene que ascender, tiene que hacer que ascienda el polo especie hacia el polo individuo, desde Malkut hacia Keter, o sea, siguiendo los procesos de la Cábala. Por eso que el maestre pone ahí la relación, el primer grado, que es Getul, el segundo grado Gatpa, el tercer grado Gelog, el cuarto grado Gurú, quinto grado Satchela, sexto grado Satarhat y el séptimo grado Satguru. Esa relación que el maestre hace está relacionado pues con la Cábala, con una de las ciencias sagradas. Pero lógicamente que esto vamos a encontrarlo también en la yoga, otras ciencias sagradas. Vamos a encontrarlo en la astrología, con los planetas que se encuentran ahí. Porque por ahí en el Propósitos 20 el maestro dice que la astrología, por ejemplo, es un sistema práctico de realización. No es de la persona que lee los horóscopos, que habla los tránsitos, no necesariamente es eso, sino es, él dice el maestro, que es un sistema práctico, no teórico, práctico de realización. Entonces la astrología también es un sistema de realización. ¿Por qué creen ustedes que él plantea también los 4 niveles? Astronomía, astrología, astrosofía y arqueometría. Porque es parte de la ciencia sagrada, la astrología. Y hay que estudiarla hasta a ese nivel, la parte arqueométrica. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a sustentar esa cadena tradicional que viene desde tiempos pretéritos? ¿Qué eslabón sería si no conocemos eso y solamente conocemos la superficie? Y probablemente seamos pues de altos grados, ¿no? El maestro dice en el Yuga Yoga, en la página 537, dice, la iniciación no es una ceremonia, un estudio más o menos complicado, sino que se trata un estado de realización que debe adquirirse. Y esto quiero comentarlo porque el hecho de hacer ceremonial cósmico todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, la iniciación no es una ceremonia. O sea, uno no se va a iluminar con la ceremonia cósmica. Es el primer mensaje.
Séptimo mensaje es el Yuj Yoga. Se trata de un estado de realización que debe adquirirse. Yo me pregunto si todos los iniciados, graduados, están sustentando su mecanismo iniciático en la yoga, por ejemplo. Porque él dice en el Grandes Mensajes, en la 324, la yoga, este elemento esencial del mecanismo iniciático. Entonces, en la parte iniciática de los Acuarios es la yoga la base para poder desarrollar el proceso espiritual desde el Malkut hasta Keter. Si no se practica la yoga, no porque uno practica la yoga, y como por ahí también sale en la tergiversación, que es, por ejemplo, los lunares y los solares, o sea, son divisiones ya tergiversadas de lo que es la enseñanza del maestro, en que porque practican yoga son pues de la parte pasiva, y los otros de la parte activa. Me parece que esas son ya deformaciones del enfoque prístino del maestro. Entonces, la yoga dice, este elemento esencial del mecanismo iniciático. Por lo tanto, hay que practicar la yoga. Y la yoga tenemos, por ejemplo, el yoga-yogismo que nos plantea muy profundamente toda la práctica de la yoga en sus diferentes líneas. Cada línea tiene su propio sistema. Cuando yo estuve en la India un tiempo y estuve practicando ahí yoga en el ashram de Shivananda, pues practicaban Hatha Yoga, pero no solamente era Hatha Yoga, practicaban también otras líneas de la yoga. Y muy bien como un sistema profundo en la que uno ingresa y si practica termina transformándose. Entonces, en la Gran Fraude Universal, muchas veces se ha dado más importancia a la gimnasia psicofísica, que es pre-yoga, que a la misma yoga en su profundidad. Hatha Yoga, Mantra Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Japa Yoga, etcétera. Se conocen los procesos, se conoce el sistema, se conoce la práctica, inclusive se practica, no lo sé. Hasta donde yo sé, muy poco. Entonces, con eso no se avanza en la iniciación. Si el maestro está diciendo que la yoga, este elemento esencial es del mecanismo iniciático. Si uno quiere ser iniciado, pues tiene que practicar la yoga. Y la práctica de la Hatha Yoga es fundamental porque trabaja una parte neuroendocrina. Y si no tengo un cuerpo flexible, resistente, con coordinación, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Pura teoría? No, no puede ser. Pues yo quisiera saber si todos los graduados de cuarto, tercero, quinto, hasta sexto, pues tienen habilidad, o al menos han practicado la yoga, porque para despertar la fuerza interna necesitamos este sistema. Claro que encontramos también en la alquimia, encontramos en la cábala, sí, pero la yoga está con un sistema muy coherente, por eso que el maestro lo ha tomado y nos ha dado pues el yogismo explicándonos su teoría y la práctica. Entonces es importante entender que en la iniciación la yoga es el elemento esencial. Si no se practica la yoga, entonces no se está haciendo, uno no está trabajando en la parte iniciática. Bien, acá quiero mostrarles esto, también es otra parte que se puede aclarar muy bien, que a veces hay cierta poca claridad. Bien. El maestro dice, en el arte en la nueva era, en la página 182, dice, pero generalmente las sociedades esotéricas verdaderas están basadas en los 7 grados de iniciación de los santuarios antiguos. El novicio, el afiliado, el adepto, el instructor, el discípulo, el misionero y el maestro. Arte Nueva Era, página 182. Y él nos pone este gráfico. Un gráfico que a veces desconcierta, pero realmente me parece a mí que está bien puesto. Porque miren, en la orden del Aquarius, acá pone una primera escala, la escala somática. O sea, una escala más física, pues, ¿no? Que yo diría que es la escala de los dignatarios. En la segunda escala aerosómica, donde ya están los grandes iniciados, empieza ya la iniciación específicamente y profundamente allí, en la escala aerosómica. Y esta continúa en la escala de los maestros, la escala neumática. Pero ¿qué pasa cuando uno está avanzando
de G-Tools, GATPA, Gelón, Guru, todo este elemento de la escala somática es preparatorio. Son escalas dignatarios. O sea, uno de quinto grado, un Satchela o un Satarjat, cuando todavía no ha despertado esa fuerza increíble que el maestro menciona, que es la Kundalini, o sea, no entra a la escala aerosónica, recién sería un iniciado cuando esté despierto realmente. Antes solamente es un estado preparatorio. Por eso un Satchela que no tiene el trabajo hasta ese punto está en preparación justamente para entrar a la escala aerosómica de los grandes iniciados. Entonces no podemos pensar que si yo ya soy Satarjat y ya tengo todo lo que el maestro dice que un sexto chakra da, el indicador, y no lo tengo, entonces tengo que ubicarme y simplemente estoy en preparación para poder entrar a la escala aerosómica, porque en todo caso no estoy contrastando con los indicadores que el maestro da. Si él dice que cada grado es el desarrollo real de un chakra, de una glándula endocrina, y ustedes lean en el Yuya Yojismo, cada una de ellas tiene pues sus propias potencialidades y también su propia expresión. Y si no lo tengo, entonces no estoy en la escala aerosómica, sigo en la escala somática y me estoy preparando. Y si yo soy un Satchela o un gurú donde no practico la yoga, no conozco las ciencias secretas, me estoy preparando. Entonces, realmente tenemos que tomar en cuenta y hacer conciencia que esta escala de dignatarios, casi el 80 o 90% de la Orden de Acuarios de la Gran Fraternidad Universal estamos como dignatarios. Y no realmente como iniciados, muy pocos. Porque tendrían que contrastar con lo que el maestro menciona para este despertar. Y claro, los grados se vuelven a repetir porque uno comienza a desarrollar en otro nivel, en otra escala, el mismo ascenso de la fuerza esta electromagnética que el maestro menciona, hasta llegar a la escala neumática. Ahora, esto es importante tomarlo en cuenta y también considerarlo, porque si no vamos a estar muchas veces eh, fantaseando, diría yo, en mostrar un grado en el que no la tengo, en la que contrasto con lo que debe ser y no es. Entonces, ahí la tradición iniciática estaría quedando pues un poco mal, porque si esto dice el maestro y debe ser así, sin embargo yo veo que no es así, que a veces tengo en mi cuerpo como forma básica, no tengo ni flexibilidad, no tengo ni resistencia, no tengo ni coordinación, no tengo ni salud, ¿cómo puedo ser un gran iniciado con todas esas falencias? Preferible, pues regreso y comienzo desde abajo, ¿no? Porque si no, entonces la Gran Fraternidad Universal y su Orden de Acuarios no tiene fuerza. Sería especulativa como las diferentes organizaciones especulativas que hay en el mundo, el mayor porcentaje. Entonces, lo que hay que evitar que nuestra institución esté, pues, de esa forma, porque si no, no estaríamos dándole el valor que el maestro plantea en sus obras. Bien, vamos a ver el siguiente. Dice, ¿qué significa un grado iniciático y cómo se alcanza? En el propósito 29, en la página 22, dice, se habrá comprendido que no es totalmente el ceremonial que es importante, el valor reside en un orden de ideas mucho más elevado. Volvemos a repetir que no es el hacer ceremonias, el ceremonial cósmico y otras ceremonias que hemos conversado ya en ponencias anteriores, lo importante. Lo importante es otra cosa, es de un orden de ideas mucho más elevada, donde la base misma es la yoga. Y en la yoga el maestro plantea también ahí, da pues abajo un trabajo a las primeras horas, el ceremonial cósmico, a mediodía la yoga y en la noche la meditación. Entonces, darle una importancia, porque ese ceremonial tiene poder cuando el que lo hace tiene ese ritmo, tiene esa fuerza despertada, entonces sí tiene un poder para expresar y a través del Dalet dar a la humanidad, a la gente, a las personas, a los hermanos. Pero si no haces tu trabajo como iniciado, entonces no estás dando nada.
Dice el maestro en el mismo propósito, en la página 22 también, los actos de iniciación por una escala de grados resulta de la misma forma. No es causa de una simpatía o aún de una afinidad del maestro al discípulo, que es acordado un grado iniciático, sino más bien una confirmación del nivel espiritual que debe ser alcanzado por el discípulo en un mundo esotérico. Esto también es fuerte, porque yo sé, estoy enterado que muchas veces se dan los grados como en una orden común y corriente especulativa, porque me cae bien, porque hay afinidad, o porque el maestro o la persona, el hermano está muchísimos años sirviendo a la Gran Fraternidad Universal, entonces necesita ser Getul, necesita ser Gatpa, y no se ve el nivel espiritual y el desarrollo en ese mundo esotérico que debe haber. Entonces, si así estamos haciendo, la iniciación se está deformando, ya no es una iniciación real, es una iniciación especulativa. Tampoco podemos decir, como años atrás, que para ser GATPA tienes que estar pues 6 meses en el ARRAN, pero 6 meses en el ARRAN, ¿qué? Haciendo labores rámicas, estudiando una cosita, otra cosita, y al final por tus 6 meses te dan el GATPA, y no ven si realmente hay una confirmación del desarrollo espiritual, de la fuerza que debe despertar. No se ve muchas veces. Y se dan grados como, por ejemplo, sin caer en error, porque yo viví el tiempo en el que el maestro Ferriz hubo el éxodo, se comenzó a dar grados, pero cantidad de grados para que sustente su salida, y no veían el nivel espiritual de cada hermano, Getules, Gatpas. Entonces, ¿y qué es esto? Yo me di cuenta, yo no seguí nada de eso. Yo seguía al maestro y trataba de ir por otro lado, porque eso me pareció que era pues contraproducente. Si el maestro dice que los actos de iniciación por una escala de grados resulta de la misma forma, no es causa de una simpatía o aún de una afinidad del maestro al discípulo, que es acordado un grado iniciático, sino más bien es una conformación del nivel espiritual que debe ser alcanzado por el discípulo en un mundo esotérico. Y también en la misma página dice, eso es, en cierta manera, una delegación de un poder divino, que puede ser inclusive extranjero, al juicio de aquel que otorga el nuevo grado. La nominación no es debido a las cualidades de razonamiento, sino a las facultades psíquicas que están, por supuesto, más allá de una simple honorificación por servicios rendidos. Esto es poderoso también lo que el maestro aclara. Tiene que haber facultades psíquicas, tiene que haber, más allá simplemente del razonamiento, de hablar bonito y expresar mucha teoría, es más allá. No es una simple honorificación por servicios rendidos, en todo caso sería una organización especulativa, como en la masonería, que yo he estado ahí e incluso me tuve que salir porque era lo mismo, entonces no había fondo. Pero el maestro está en todas sus obras, nos habla del fondo mismo de la tradición iniciática y nos olvidamos de eso porque quizás buscamos un poco el facilismo de la parafernalia, con nuestra cruz mostrando y nuestra forma física externa, y adentro ¿qué hay? Adentro no hay nada, porque ni astrología sabe, ni alquimia. Entonces, eso desdice mucho de nuestra orden, y eso particularmente, yo lo estoy hablando así abiertamente porque yo quiero que lo que el maestro plantea sea una realidad y no simplemente una fantasía. Ahora miren aquí, él nos muestra este gráfico también muy bonito, interesante, en el libro negro de la francmasonería. Por eso que hay que estudiar las obras del maestro y practicarlas. Y cuando uno expresa una enseñanza a los hermanos, pues hay que empezar, ¿qué cosa nos dice el maestro de eso? Porque yo puedo decir cosas de mi práctica, de mis experiencias, sí, pero soy discípulo del maestro. Y quiero hacer algunas modificaciones, claro, pero sin salirme de los principios. Y si yo quiero iniciar una nueva organización, pues me retiro y hago con mi propia forma, pues, ¿no? Y no estoy usando las cosas del maestre,
sus enfoques, sus graduaciones, su vestimenta y todo, y hago las deformaciones. Eso tampoco puede ser, ¿no? Para que dice en el libro negro, bueno, en la parte de arriba dice, son aquellos que tienen un conocimiento, un estado, esto se está refiriendo al iniciado. Son aquellos que tienen un conocimiento, un estado mental y un verdadero dominio espiritual. Bueno, acá hay que entender ese estado mental de pureza, ese estado mental fuerte, que puede concentrar. Es lo mismo que una lupa, ¿no? La diferencia entre la lupa y el vidrio común y corriente, los rayos del sol atraviesan un vidrio corriente, pero la lupa concentra y da poder. Entonces, ese hermano que está en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto grado, tiene el poder mental de concentrar su mente. Si lo tuviese, entonces ya estaría el trabajo avanzado para despertar esa fuerza interna. Y tiene un verdadero dominio espiritual, eso también hay que verlo. Luego dicen el propósitos, tomo 2, en la página 125. Una vez preparados en las escuelas de sabiduría, los adherentes pueden convertirse en pequeños novicios, título honorífico, antes de ser verdaderamente iniciados bajo el primer grado de novicio. ¿Quiénes son los primeros novicios? Pues los genianes. Los genianes. No creo que el maestro por ahí no ha dicho medio genial y otras cosas, ¿no? Él dice no, pequeños novicios, título honorífico, y el novicio que es el grado de Getuls. Sin embargo, dice él, no es sino hasta el segundo grado que los miembros pertenecen verdaderamente al santuario. Ahora, en el libro negro de la francmasonería, página 104, dice, en este símbolo, aquello que se ha denominado corona eclesiástica constituye la institución misma. La parte inferior donde la mano sujeta a la espada corresponde al neófito, al candidato, el postulante. En el círculo, en el punto de unión de las dos colas de la serpiente, el candidato comienza verdaderamente a pertenecer a la orden. Corona eclesiástica. No dice el maestre cámaras secretas, en donde ya le da términos a algunos maestros que se escapan a lo que planteó el maestro. Dice corona eclesiástica, es un círculo en la que por realización, no por selección, sino por realización, entras a participar aquí, porque ya estás en el grado de Gatpa, en la cual ya has despertado la fuerza interna que necesita mucho para despertar. Y eso es lo que vamos a ver en un momento, todos esos indicadores que nos pone el maestro para eso. Entonces, cuando uno coge la mano, la espada, en este caso, vendría a ser por el Getuls. El Genián pues todavía está en la parte inferior donde está recién avanzando para llegar a ese primer grado, Getuls, pero ya es en el Gatpa que recién empieza y entra a pertenecer, como dice el maestro, a la orden. Pero el Gatpa, no necesariamente los dignatarios Gatpa, el Gatpa real, el Gatpa verdadero, el Gatpa que esté en la segunda escala. Toda la parte somática son las preparaciones para lograr este avance en lo que es la tradición iniciática que plantea el maestro. Eso también hay que tomarlo en cuenta para no estar muchas veces desubicado iniciáticamente, y hay que reconocer nuestro estado más bien. Vamos a ver entonces aquí. Si el maestro nos dice que en los grandes mensajes en la página 324 que la yoga, este elemento esencial del mecanismo iniciático, la yoga, y dice que todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía hacia un perfeccionamiento. Entonces hay que ver qué nos dice la yoga. ¿Qué implica hacer yoga? Y todos sabemos, pero teóricamente, que las 8 angas de la yoga son los 8 pasos de cualquier línea de la yoga. Para empezar este trabajo, creo que la mayoría lo sabe y lo practica, los maestros, básicamente es el yama y el niyama, que son elementos de abstener de lo que hace daño y practicar las regulaciones del universo.
O sea, es un elemento psíquico de purificación. Abstente de lo que puedes hacer de daño a ti mismo y a los demás y practica las regulaciones conforme a las leyes del universo. Llama y ni llama. Eso es lo primero. Eso es lo principal. Ese es el comienzo en toda línea de la yoga, sea karma, bhakti, ñaña, japa, mantra. Tienes que empezar con ese estado psicológico de abstener y de regularte. Pero para abstenerte tienes que conocerte tú. Ahí viene la astrología. Ahí tienes que conocerte cómo eres tú, qué textura de personalidad tienes. Te diriges a tu ascendente, al regente del ascendente, a los ángulos que hace aplicativos o separativos a los planetas al ascendente, el dispositor que puede estar conectado y te va a dar la textura de tus emociones. La textura de tu mente para conocer y hacer llama y ni llama, pues te vas a la casa tercera, ves ahí el regente, planetas presentes, dispositores, primer dispositor, segundo dispositor, aspectos aplicativos, separativos, etcétera. Esto es el mecanismo astrológico. Entonces, una vez que yo me conozco, puedo decir de qué debo abstenerme y qué debo regular. Pero si yo no sé eso, entonces, ¿cómo estoy avanzando? Claro, una persona que empieza, que no está en el camino iniciático, va pues donde un astrólogo y le dice pues que le dice orientación, pero un maestro, él debe saber la astrología y debe manejarla bien para que él mismo se aclare a sí mismo y aclare a los demás. Pero si no conoce astrología, entonces ¿de qué maestría estamos hablando? Estamos simplemente en nivel dignatarios. Y miren aquí, sigo con esta gráfica porque es bien instructiva, dice. En el Yuga Yoga Yogismo, en la 259, en la página 259. Antes de abrir este centro, queda entendido que Kanda debe dejar subir a Kundalini que contiene, pues para el simple calentamiento del cáliz se demanda una gran energía. Esto quiero subrayarlo. Necesitamos una gran energía, unas largas purificaciones y un enorme trabajo sobre sí mismo. Yuga Yogismo, página 259. Solo para poner en vibración a Kanda, ni siquiera para despertar todavía a la madre Kunda. Todo lo que se necesita solo para que ese huevo filosófico que está escondido en la base del prontuario del sacro, para que pueda subir la fuerza electromagnética Kundalini, y para solamente el simple calentamiento de eso, necesita una gran energía. Preguntémonos, los que estamos en el camino iniciático, ¿tengo esa gran energía o estoy con una baja energía, me enfermo, estoy decaído, tengo problemas, etcétera? ¿Dónde está la gran energía? Estoy haciendo las largas purificaciones físicas, energéticas, psicológicas. Estoy haciendo un enorme, o he hecho un enorme trabajo sobre mí mismo, me conozco y estoy haciendo el trabajo sobre uno mismo. No se trata solamente de hablar bonito, de expresar y decir cosas espirituales y a veces como el incienso en sus volutas plenas me elevo hacia el cielo y a todos los elevo hacia arriba. No, tiene que mostrarla esa gran energía, esas largas purificaciones. ¿Y cómo hago las purificaciones? Pues ahí hay que ir a la Hatha Yoga, previamente hay los satkarmas para la purificación física y psicológica. Conocemos los satkarmas, sabemos cómo hacer el nauli, sabemos cómo hacer todo ese proceso y el trabajo sobre uno mismo. ¿Cómo es trabajar sobre uno mismo? Y eso solamente es para poner en calentamiento Kanda. Kanda es el huevo filosófico donde está oculta la Kundalini y que tiene que ser primero llamada pues una especie de vibración que permita que eso eclosione y surja Kundalini, que está en la base del polo especie, en la parte generatriz. Entonces, ¿cómo yo abordo mi sexualidad? ¿Cómo abordo mi parte de las emociones más densas? Mi sacro. ¿Cómo abordo? Porque ahí está, Kanda está en el centro. Lo que la alquimia habla, la piedra filosofal, lo que la yoga habla, Kanda.
y lo que la astrología, por ejemplo, te dice la eclíptica, que está oculta ahí, eso es Kanda. Pero Kanda tiene que reventar. Y cuando reviente realmente sube Kundalini, estás tú en la escala, pues en la segunda escala. Antes estás preparándote sencillamente, ¿no? Esos son entonces, estos tres elementos hay que tomarlos en cuenta. Porque si uno que esté en la iniciación, observamos, ustedes, hermanos, discípulos, observen a ese maestro. Tiene una gran energía, está purificado, hace un trabajo sobre sí mismo o fácilmente sale de su centro, se exaspera, no tiene paciencia, etcétera. Entonces, hay que decirle, enseñarle, maestro, usted está errado, no va por ahí. Mejor pues uno deja la parafernalia externa y sigue su trabajo internamente, porque el maestro está diciendo en el Yuyo-Yojismo 259 lo que se necesita solo para poder hacer un calentamiento del cáliz. Solo para eso, imagínense. El primer centro que nos puede ubicar en la segunda escala, que es el más difícil, dice el maestro en el Yoga, es el elefante. Claro, para G-Tools, el animal simbólico es el elefante, ¿sí? Pero realmente ese elefante implica muchas cosas. El chakra Muladhara dice que nos otorga el primer control sobre las emociones. Si no tengo control sobre las emociones, entonces no pasa nada, no he hecho nada. Desde un punto de vista sentimental, dice el maestro, y a la vez desarrolla el sentido de la emoción en un plano superior, con el propósito de establecer un contacto entre el adepto y el cosmos. Muchas veces algunos hermanos, algunos maestros, que no encuentran esta profundidad del conocimiento y no ven que en la yoga puedes tener esa emoción en planos superiores, pues acceden a ciertas experiencias con plantas alucinógenas, con psicotrópicos, que forzadamente en un par de horas los hace sentir amos del universo, etcétera, etcétera, no sabiendo que la yoga produce eso en forma definitiva y lo otro es en forma parcial. Y muchas otras prácticas también que no están dentro de un contexto sistemático. Entonces, es este centro que nos permite ese contacto entre nosotros y el cosmos. Ahora, dice aquí, el primer calentamiento que resienten los estudiantes de Hatha Yoga, la Hatha Yoga no solamente es hacer una serie de posiciones en la que soy a veces medio fakir. Hatha, soy la luna, o sea, es la energía pasiva y activa. Es la yoga de la energía. La Hatha Yoga es la yoga de la energía, donde tengo que manejar justamente los dos aspectos importantes según la yoga, que es Ida y Pingala. Pero acá viene, por ejemplo, la cultura china, es que trabaja mucho con energía, que es el vaso gobernador y el vaso concepción, son lo que en la yoga hablan de Ida y Pingala. Y que son verificados estos canales importantes. Y cuando estos dos canales que la Hatha Yoga comienza a trabajar, hacen el impacto en Triveni, y esto revienta y hace que Kundalini suba. Los chinos, en la parte esotérica de la cultura china, nos hablan de ese canal Shushuma de la yoga, ellos hablan de Tummo, que es el canal que perfora pues, la médula espinal. Entonces tenemos en las diferentes ciencias secretas el cómo hacerlo. Solamente ese primer calentamiento, los estudiantes de Hatha Yoga provienen en su mayor parte que el Kanda es puesto a flotar en el océano vibratorio. Yo me pregunto, haciendo ceremonias cósmicas todos los días, ¿voy a hacer que Kanda se ponga a flotar en el océano vibratorio? No. ¿Me voy a iluminar? Tampoco. Es el primer mensaje del maestro. Entonces, se está dando una imagen de la gran fraternidad universal y del Aquarius que solo es ceremonia cósmica. Y eso el público solo sabe, ¿no? Como si fuese una misa. Bueno, y muchos saben también de que cómo el maestro ideó esa ceremonia cósmica,
porque estuvo en una iglesia, en contacto pues con el maestro Estrada, que era de una orden religiosa, etcétera, etcétera. Esos detalles pues no es momento de conversar, pero no, la ceremonia cósmica no va a producir esa vibración que se necesita, ese primer calentamiento, es la Hatha Yoga, o cualquier otra línea. Bhakti Yoga también tiene sus propias posiciones, porque Hatha Yoga no es solamente una posición, es asumir una estructura energética y redirigirla. Bueno, tal vez en otra oportunidad podríamos hablar sobre la Hatha Yoga como la yoga de energía, ¿no? Y luego dice aquí, sigo, constituido por todo el cuerpo y no por la iluminación del Muladhara como algunos piensan. Solamente el hecho de poner en vibración Kanda es tan importante antes del Muladhara. Entonces, un G-Tools tiene que haber vivido y experimentado eso. Si no, pues entonces sería un G-Tools honorífico, en escala honorífica, sencillamente, pero no es real. Es todavía especulativo. Entonces, no puedo sentirme yo G-Tools o GATPA que he trabajado como el maestro plantea. Todavía no. Debo reconocer eso. En fin, el despertamiento de Kundalini no se produce sino después de largos años de práctica de las asanas. Eso lo dice el maestro. ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué él ha practicado la yoga? ¿Por qué ha sacado el séptimo mensaje de yoga? ¿Por qué él nos dice que la práctica de las asanas, acompañado de otras disciplinas de las que ya hemos esbozado algunas nociones y que abordaremos en detalle más adelante? Entonces, estamos al tanto de lo que el maestro habla en el yogismo, hemos bebido de esa enseñanza, de esa sabiduría del maestro, pero hay muchos maestros que toman de vez en cuando al maestro y comienzan pues por otro lado, pero no han profundizado en la enseñanza de él, mucho menos lo han vivido. No todos, hay buenos maestros que iluminan, ciertamente, pero habrá que ver si realmente están pues dentro de esta parte que el maestro plantea, ¿no? Para que no estemos equivocados y no nos confundamos. Ahora dice, los chakras son evidentemente los principales elementos del sistema. Lo dice, los principales, los chakras. Claro, esto cuando hace la misión pública, no vamos a hablar al público pues sobre los chakras, porque no, esa es una práctica interna para tener una iluminación e iluminar al mundo. Porque cuando el maestro Jesús hablaba en parábolas, no detallaba el proceso interno de la cual él ha vivido. Hablaba de una orientación psicológica, social para las personas. Algunos de ellos ingresaba a la parte interna recién. Trabajaba con estos principales elementos del sistema, los chakras. Sin embargo, para nuestra investigación científica, se entienden en el sentido de plexos, y es a la luz del sistema nervioso que se opera su desarrollo. Por consiguiente, el hecho de que los chakras, al ser puestos en movimiento por los nadis, proporcionan la energía necesaria al kundalini. Ahora, ¿sabemos cuáles son los nadis realmente o repetimos como loros lo que dice el maestro acá? ¿Qué son los nadis? Canales energéticos que circulan por el cuerpo. Perfecto. ¿Cuántos son? 10 principales y hay muchos más. ¿Cómo funcionan? Felizmente que la cultura china, a través de la tradición taoísta, nos habla, los nadis para el hindú son los meridianos para la cultura china. Entonces ahí podemos entender cómo se manejan estos nadis, porque estos van a proporcionar la energía necesaria a Kundalini. Porque si no, ¿cómo va a despertar ese kanda, esa fuerza, si no se trabaja con la periferia energética? Cualquiera no lo hace, ese es un trabajo interno. El trabajo interior, el trabajo sobre uno mismo, no solamente es psicológico, es físico y es energético. Claro, y más abajo el maestro nos dice que los 10 nervoimpulsos principales son, bueno, Iri Pingala y otros más, Hasta Jiva, Pusha, que son canales y meridianos de la acupuntura que encajan perfectamente con esto, ¿no? Para poder ver cómo se da el proceso. Y también en el Yoga el maestro, en una posición de Garuda, la del águila, que de alguna forma esta, si ustedes se dan cuenta, explica y nos hace entender cómo es ese proceso helicoidal que nos lleva prácticamente al árbol de la cábala. O sea, hacer la Garuda
nos lleva un poco al árbol de la cábala, ascender de la parte inferior a la parte superior. Si ustedes han practicado la garuda, practíquenla como una parte de coordinación psiconerviosa, porque fácilmente uno puede desequilibrarse, pueden volar, es perfecta. Esa posición es muy, muy interesante. Y el maestro pone acá en el Yuga Yoga, página 328, dice, bueno, algunos ejercicios variados de la cultura física aplicándose suavemente a efectuar la posición del triángulo y la posición del otro. Después también habla de algunas asanas, da el procedimiento a seguir, las asanas que uno debe hacer, las más básicas. O sea, da el detalle y por qué no practicarlo. En la India practican todas las asanas, ciertamente, con mantras, con japa, con todo ello. Sí, no está lejos de lo que el maestro ha planteado, pero el maestro tiene un poco más de prudencia y para los nuevos que abordan la yoga, pues les da ciertos elementos que van a permitir progresivamente. Y acá nos dice el maestro, haciendo acá el templo, antes de proceder a los detalles técnicos, pueden ser preferible pasar revista a las asanas de la tradición yoga, ya que son, como hemos visto, un número de 84. Yoga 329. Y él nos habla acá de una veintena de ejercicios físicos de cultura física, escoger las asanas de preparación, la siddhasana con pranayamas y aplicación de la serie. O sea, nos da la secuencia que hay que hacer para el trabajo interior. Pero hay que hacerlo y hay que difundirlo y hacer más que una ceremonia cósmica, hay que hacer yoga. Hay que hacer yoga. Y más aún, los que estamos en el trabajo del avance, de dignatarios a grandes iniciados, hay que hacer yoga. Si no hacemos yoga, que es la base del sistema de evolución iniciático, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Bien. Con esto, pues muchas gracias por escucharme y van a disculpar si lo que he mencionado, pues toca algunas situaciones personales, todo en aras de que las obras del maestre nos aclare el camino y no nos perdamos en el camino, sino vayamos hacia el centro y de ahí nos irradiamos a todos los niveles, no solamente a los 4 brazos del saber que tuvo sus representantes, los maestros, sino a todos los demás rayos de la orden del Aquarius. Bien, muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, por favor. Yo sí, maestro, quiero preguntarle algo. Yo sé que que es muy importante los grados iniciáticos. Ya ve, ahorita me estaba aclarando algo cuando es honorífico y cuando es la vivencia de un verdadero Getul, de un verdadero Gata, de un verdadero Gelón. Entonces, ¿qué pasa a veces cuando yo he visto que son gatas o gelones que están comportándose de una manera, pues, muy arbitraria a veces? Digo, ¿qué pasa con esa conciencia? Pues, ¿qué pasa con esa energía? Usted tocó ahorita sobre las disciplinas, por ejemplo, yo en lo personal tengo 45 años practicando lo que es Tai Chi y Qigong. Lo que me ha gustado es la investigación del Qigong, porque maneja mucho la energía también, maneja mucho la cuestión de la salud. Entonces sabemos bien que los estados de conciencia, conforme va uno entendiendo la parte iniciática, porque a veces he visto pues que han sido mis espejos para no hacerlo, que toman a veces una institución como si fuera un club, y como usted lo especifica, estoy de acuerdo, porque si no hay ese desarrollo del trabajo de un buen GAT para la realización de su proceso, de eso del chakra muladhara, que tiene que ser ese desarrollo interno, que muchas veces no hay conciencia, sino que yo a veces pongo un punto hacia arriba del subir y el bajar. Da esa conciencia del justo medio, que yo le llamo, ese justo medio de la balanza, del equilibrio, de ir entendiendo esa parte energética, ¿verdad? Que usted lo menciona, pero también más que todo es el desarrollo. Y yo siempre he dicho que todo buen iniciado, como buen artista marcial,
tiene que desarrollar uno la sensibilidad, la percepción, la intuición, todo ese potencial que tenemos los seres humanos para ese desarrollo. Si estoy mal, por favor, corríjame. Yo creo que, hermano, sí estoy de acuerdo con usted, pero si bien es cierto, hay hermanos así en esos grados, pero con amor y con respeto, yo creo que se tendría que aclararles, ¿no? Basándose principalmente en el maestro, porque si es discípulo de la línea del maestro, pues el maestro dice eso y usted no lo tiene, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Con amor y respeto. Pero sí, hay que trabajar la parte energética y nos podríamos ayudar mucho de la parte de la tradición taoísta porque nos aclara muchas cosas de lo que está sintético en la yoga, ¿no? El hacer, por ejemplo, asanas es hacer un qigong, porque estamos canalizando las energías mediante el soplo respiratorio. Ustedes saben que en la parte de los chinos, en el Tai Chi, Xingyi, Pakua, trabajan mucho con movimiento, respiración y mente, básicamente. Entonces, la Hatha Yoga debe ser igual, respiración, mente y la postura. Eso es un qigong. Y creo que eso es lo que hay que incentivar en las prácticas internas pues, de la institución para poder hacer que nuestros maestros pues tengan el nivel que el maestro planteaba. Okay. Está pidiendo la palabra la hermana Mari Carmen. Adelante, hermana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, venerable. Buenas tardes. Bueno, yo con respecto ahorita a lo que acaba de comentar, tengo dos preguntas. ¿Quién nos elige a nosotros a ser candidatos para la iniciación? ¿Por qué llegamos nosotros a las escuelas iniciáticas siendo simpatizantes? El compromiso que nosotros tenemos con la humanidad. Y aparte también, bueno, pues hablaba acerca de que nosotros tenemos que conservar una profundidad para el conocimiento, porque en algún momento vamos a transmitir ciencias secretas, si podemos llegar a ser maestros con respecto a nuestros discípulos. Yo lo que veo, porque estuve en otra línea, que siendo pues, medio genianos, estando apenas de simpatizante, con el desconocimiento que tengo, me hizo pues la divinidad llegar a la escuela con ustedes, porque se me hace más congruente a lo que yo estaba viendo, a lo que estaba viviendo. Entonces, así como hay gente o como hay maestros que son muy espirituales y que ayudan, hay otros maestros que tienen las características que usted mencionaba, y para mí era como un comparativo de cuando yo empiezo a estudiar unas matemáticas, ¿no? Que son las básicas. Si yo tengo un maestro con matemáticas básicas, con huecos y desconocimiento, yo como alumno me voy a hacer igual con esos huecos o con un poquito más, ¿no? Y yo voy a ir creciendo con esas deficiencias y en forma no consciente, pues voy a transmitir lo que erróneamente me han enseñado como algo que yo creo que es lo real. También entiendo que por algo, pues Dios nos lleva o nos redirige, ¿no? Nos redirecciona a otras, pues a otras escuelas donde estamos viendo, estamos aprendiendo lo que es correcto y lo que es el centro. ¿Qué pasa con esos maestros que conscientemente nos están enseñando las cosas en forma no correcta? Porque al final están perdiendo un compromiso que es el real que tienen que es el servicio a la humanidad. ¿Y qué pasa con nosotros? Bueno, yo creo que esos maestros tienen un deber y una responsabilidad, y si no la están cumpliendo, tarde o temprano, pues o ellos se dan cuenta o sus seguidores se van a dar cuenta de que hay una divergencia entre lo que dicen, lo que hacen respecto al centro que es el maestro. Lo que hay que inculcar es el estudio y la investigación de las obras del maestro Reynald de la Ferrier, porque él es el centro, él es el Kalki Avatar, y es el que nos va a guiar y nos va a decir si estamos saliendo de la línea iniciática o no. Si algunos maestros persisten en esa forma con ciertas falencias, la responsabilidad es de ellos. Y tarde o temprano o se dan cuenta o los demás le hacen dar cuenta, pues no queda otra, porque
Si están llevando por otro lado y están deformando la enseñanza del maestro, inventando cosas, aumentando, quitando, lo que no ha dicho el maestro, pues eso también parece a mí una iatrogenia. Y a la larga, si esos maestros quieren seguir así, pues que salgan de la institución, hagan su propia línea con su propia estructura y nadie los va a molestar, ¿no? Pero creo que esa es conciencia del grupo que los sigue y también es deber también tomarles pues llamarles la atención con amor y respeto, ¿no? Y bueno, otra cosa también, otra pregunta. Con respecto al maestro Sungun Kun, que fue maestro del maestre, ¿él qué nivel iniciático tiene y quién vendría siendo? ¿Y por qué no se conoce tanto sobre él? Bueno, eso no se sabe mucho la historia del maestro Sun Kun Kun. El maestro lo menciona como que tuvo varios contactos solamente con él. Uno de ellos fue, usted está preparado, ¿no? Pero si el maestre lo tomó como alguien que le dio una empujadita para desarrollar su misión, entonces el maestro con la altura espiritual que tiene, podemos decir que reconoció en el maestro Sun Kun Kun toda un linaje que él representaba. Más no se sabe del maestro Sun Kun Kun, pero él lo menciona de esa forma, ¿no? Claro que hay, como estaba un poco en el Tíbet y tenía otras enseñanzas, probablemente ya tenía un desarrollo interno espiritual avanzado que el maestro pudo ver y lo tomó pues como un puntal para que él pueda desarrollar su misión. Por eso que solo no se conoce mucho del maestro Sun Kun Kun. Muchas gracias. Maestro, hay algunas preguntas, comentarios en el chat. Le comentan, dice, ¿qué pasa con hermanos que se aprovechan sexualmente de hermanas que recién entran a la orden? Bueno. Bueno, hay que señalarlos y hay que denunciarlos, pues, ¿no? A las autoridades iniciáticas, que eso no es dable, no debe ser, pues si estamos deformando y degenerando lo que no es así, ¿no? No tienen ni siquiera la idea de qué hacer, o sea, ¿qué están haciendo? Si al hacer eso creen que están haciendo tantra yoga, pues de todas maneras ahí les falta conocimiento y prudencia, y no es la forma. Entonces creo que hay que denunciarlos, ¿no? Y separarlos de la orden, porque eso no es bueno aprovecharse pues, de ninguna persona, ninguna hermana. No sé si haya más preguntas, queridos hermanos. Sería un momento de preguntar. Bueno, comentan de que si se va a compartir esta exposición, claro que sí. Ya les estamos dando respuesta en el chat y se las haremos también llegar a los grupos. Hermana, ¿tiene otra pregunta? La hermana Mari Carmen, adelante. Sí. Bueno, hace un momento igual el venerable comentaba con respecto a las cámaras iniciáticas que se mencionan en línea solar y no, bueno, a mí no me queda claro por qué línea solar hizo esas cámaras y a qué se refieren esas cámaras, cómo se manejan. Bueno, es que ahí empieza pues la deformación y la degeneración de la enseñanza del maestro. El maestro nunca dijo que había línea iniciática solar ni lunar, en principio. Entonces, es tocar un poquito situaciones un poco delicadas, porque el primer discípulo, pues, y hay cartas del maestro, tuvo una cierta negación de la altura del maestro, ¿no? Hay cartas que el maestro menciona, de mi primer discípulo, etcétera, que no es momento de hablar. Y entonces comienza pues la deformación, que yo creo que hay que situarse en lo que dice el maestro y hacer lo que él dice, en su llave de plata. Lo demás es algo que particular que ese maestro está pues indicando. Entonces, quien quiere seguirlo a él, que lo siga, pero no está siguiendo al maestro realmente, ¿no? Porque está yéndose por otro lado. Entonces, eso de línea solar, línea lunar es una forma de explicar un Cristo celeste y un Cristo terrestre, haciendo una diferenciación, quitando del centro al maestro y poniéndose como una especie de doble centro, porque no es así, ¿no? El maestro es el maestro, él es el calque avatar, es el avatar de la era del Acuarios, es el Cristo Rey celeste y terrestre, es el centro. Si seguimos al maestro, pues él es el centro y no hay otros, los demás son discípulos. ¿Ya? Hermanita. Okay. Gracias.
Pues muy interesante esto porque nos debe de, bueno, personalmente a la reflexión de dónde estamos parados, ¿no? Ahí por ahí decía la hermana que seguimos a un maestro que dice cosas que no son y nos damos cuenta y también es qué estamos haciendo nosotros como discípulos, ¿no? Y lo que usted comentaba, ¿no? El centro es el maestro, porque en esa parte de espiritualidad, de iniciación, pues no hay líneas, no hay nada de lo que hemos visto y tiene mucho que ver con la parte que usted mencionaba, ¿no? De grados especulativos y no grados reales, ¿no? Porque no hay una congruencia con lo que menciona el maestre. La verdad es que me parece muy interesante y es una parte de reflexión para todos, no es juzgar ni criticar, ni no estoy haciendo ese papel, sino simplemente invitar a la reflexión para todos los que cargamos una cruz que representa la obra del sublime maestro. No sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario, queridos hermanos. Sí, sí, maestra, ¿me permite? Adelante. Pues, pues yo a veces una vez me puse a meditar porque me gusta la meditación y pues, claro, lo que he leído de las obras del maestro Laferrière, pues sí, no existían las cámaras, ¿verdad? Las cámaras después las trajo ahí el maestro Estrada. Pero la otra vez estaba meditando yo que la verdadera cámara es esta, donde estamos viviendo, porque aquí vivimos el infierno y la gloria. ¿Verdad? Estamos viviendo, cuando uno le gusta la contemplación, la meditación y todos estos procesos dentro de la iniciación que tiene que haber, me quedé pensando, por lo que he leído, que pues las cámaras las sacó el maestro Estrada. Y pues sí, la verdadera cámara es la vida, la que le enseña a uno, ¿verdad? La que le va enseñando las pruebas que se van presentando dentro de la iniciación. A esas conclusiones yo llegué, maestro, si estoy mal, corríjame por favor, porque yo soy un estudiante, ¿verdad? Que estoy constantemente aprendiendo y leyendo y a mí me fascina todo eso que se está explicando porque nos quita dudas y pues estoy en la iniciación también, ¿verdad? Sí, es cierto lo que dice el hermano. La cámara secreta pues encontramos en todo grupo externo, en toda situación interna que es secreta, o sea, que es parte de la parte espiritual. Si una de las glándulas endocrinas, la más alta en la zona de la cabeza, se le llama la cámara secreta, pero simbólicamente. Cuando los verdaderos Getuls tienen ese estado vibratorio, pasan a ser parte de una realidad en la que ellos mismos se conectan y ellos mismos se dan cuenta y no tienen que estar explicando a nadie. Es como que el verdadero médico reconoce al verdadero médico, o el guerrero se ve en la guerra. Por más que uno puede, soy médico, pero si no tiene las habilidades, el otro médico que es real, pues no se va a dar cuenta, este no es todavía, entonces simplemente eso queda en el aire. Entonces lo que es cámara secreta es una acción interna que uno va logrando en su desarrollo. El maestro habla en forma de la institución como corona eclesiástica, que hay que entender también qué sentido, pero es una agrupación de los iluminados, no los Illuminati, por si acaso, que por ahí me quieren mandar ese lado, ¿no? Los iluminados, los maestros que nos vienen a dar la luz de la tradición iniciática, ¿ya? En el sentido verdadero. Que gracias, maestro. Buenas noches, maestro. Perdón, es que estaba yo dando, Estaba si nos permiten tantito, estaba dando lectura a una pregunta en el chat y ahorita los que nos están pidiendo la palabra, con gusto se las damos, ¿sí? Nada más nos comenta la hermana Caterina Vázquez Sánchez de Argentina. Los que estamos en el primer grado de nivel debemos estudiar las 5 ciencias que mencionó. ¿Y cuál sería el trabajo de Getuls en el camino iniciático? Yo les sugiero que se remita a lo que el maestro dice en el Yuyo-Ayojismo y ahí da los indicadores qué hacer para hacer Getuls verdadero. Porque de todas maneras el candidato tiene que aprender las ciencias secretas. Entonces hay que empezar a estudiar todas las ciencias seriamente, manejarlas, entenderlas y practicarlas, tanto la yoga, cábala, alquimia, magia, astrología. Entonces es un proceso progresivo, no solo de teoría, sino de práctica también, ¿no? Y hay que remitirse, ¿qué dice el maestro para el Getuls? ¿Qué debe hacer un Getuls? Ahí está, en el Yoga, lean un poco de eso, ¿no?
¿Qué cosa tiene que hacer el Gatpa? ¿Qué tiene que hacer el novicio? Inclusive en los grandes mensajes menciona que la base de la iniciación es la astrología, pues me pongo a estudiar astrología porque es la base de la iniciación. Y la base del mecanismo iniciático es la yoga, pues me pongo a estudiar y practicar yoga. Con eso estoy dando un buen paso, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar un poco más las obras del maestro, y que ahí está la clave y la enseñanza pues, para toda la era del Acuarios. Muy bien, maestro, está pidiendo la palabra la hermana Yadira y después el reverendo Gumaro Abraham. Sí, adelante, hermana Yadira. Sí, gracias, buenas noches. Primero, pues agradecer porque yo siento que estando aquí y haberlos conocido es como dar pasos firmes y lo reitero ahorita con esta plática del maestro, en donde nos dice una vez más que la yoga es el fundamento de todo, ¿no? En esta parte donde menciona las 5 ciencias sagradas, maestro, ¿dónde queda el tarot? No sé, yo hubiera pensado que también estaba considerado como ciencia sagrada, pero ya al escucharlo ahorita, yoga, astrología, magia, alquimia, cábala, que la verdad yo desconozco mucho todo de magia y alquimia, no lo había escuchado como una ciencia sagrada, yoga, astrología y cábala sí, pero magia y alquimia no. Pero sí, mi duda más que nada es, ¿el tarot qué papel juega aquí? Bueno, el tarot es otro elemento que hay que entenderlo bien. El tarot egipcio, que es el primigenio, de 78 cartas, en el Yoga-Yogismo el maestro hace una relación entre los 12 signos y su valor secreto, llegamos al 78, que es los 78 arcanos. Entonces, sería parte del conocimiento astrológico el tarot en ese sentido, tarot, no tarot, Okay. porque es un sistema anexo dentro de otro sistema mayor. No puede ser una ciencia, es parte de una ciencia. Igual como la tradición china, con todo el mecanismo chino, es parte de la yoga, porque el proceso energético, ¿no? Del sistema yoga es parte también la parte de indostana china. Ok, gracias, maestro. Sí, adelante, hermano Gumaro. Buenas noches a todos, maestro. Es un gusto conocerlo. Creo que ya una vez ya lo había platicado, ya lo había visto, pero no, a tener gusto de saludarlo. Okay. Pues yo pienso que esto, a la pregunta anterior del hermano sobre la cámara y eso, yo pienso que son cosas que aún se han quedado de la era de Piscis, ¿no? De las eras anteriores, donde pues esta era la fórmula para el iniciado, era el modo, ¿no? de llegar al conocimiento. Pero ahora con la apertura que tiene Aquarius, pues ya no es necesario, ya muchas cosas siento que van a ir evolucionando, lo hemos visto porque al ir escarbando más en las culturas amerígenas, por ejemplo, o todas las raíces ancestrales del mundo, nos damos cuenta que van apareciendo aquellas contrapartes de lo que llamamos las ciencias sagradas, que nosotros en el tiempo pisciano, o desde la época de Egipto para acá, pues se fueron haciendo como las esenciales, las indispensables. Pero van apareciendo nuevas formas. Por ejemplo, tenemos que también en la cuestión amerígena, pues la astrología tiene también otra proyección, otra forma, ¿no? Y también está inmiscuido lo mismo, la ciencia. Entonces, pienso que tal vez algunas de las ciencias sagradas que hoy tenemos van a dar paso a otras, así como el arte, al moverse, da otro nuevo tipo de arte, llevando en el interior el mismo concepto, las mismas bases, la misma métrica, por decirlo así, y pero da un salto. Entonces yo siento que estamos en ese proceso de transición. Entonces yo no consideraría pues que las cámaras secretas sean algo como que no funciona, tal vez sí, pero es un resabio de las eras anteriores que nosotros tenemos que ir entendiendo que las tenemos que desechar, así como se van desechando muchas cosas. Entonces, tal vez por eso yo siento que algunas de nuestras tradiciones con las que empezamos en la fraternidad, como la masonería y esas cosas, van a tener un momento en que van a ser, si no desplazadas,
pues sí van a perder la importancia necesaria porque van a haber otras formas que ya están saliendo hoy. Cuando yo entré a la fraternidad en los años 70, pues era lo máximo, ¿no? Las logias, todo aquello que venía de Egipto, pues de Europa, todo lo que tenía que ver con la religión cristiana, los metafísicos, la teosofía, Rosacruz, todas esas cosas, y siento que van quedando, porque hay un nuevo giro que nos va a dar el mismo resultado, pero más abierto. Entonces, yo siento que ese es no sé, maestro, si usted nos puede agregar algo ahí para hacerme redondear mi concepto y qué es lo que viene. Gracias. Sí, sí, tienes razón, es que hay que traer las cosas del pasado, hacerlas presente, y en el hacerlas presente hay nuevos aportes, y esos aportes hacen que las cosas se van mejorando, pero sin variar los principios, ¿no? Entonces se abre hacia el mundo, porque hay que darle un nuevo lenguaje también, y todo se acomoda, se asimila al momento presente, pero sin conservando siempre los principios para que no haya tergiversación, eso es lo importante. Sí, personalmente a mí me costó mucho trabajo. Yo venía de una línea, bueno, por decir línea nada más, no despectivo, simplemente para conceptualizar un poquito, en donde sí muy disciplinada, pero de pronto me costó mucho trabajo romper ciertos paradigmas que me hacían, en cierto modo, ser dogmática y ver esta parte de la Gran Fraternidad Universal desde lo que dice el maestre, ¿no? Desde la parte plena de la espiritualidad, y que ante la duda, pues, ¿qué dice el maestre, no? Y así evitar ese tipo de deformaciones que de pronto caen y nos llevan de pronto a un maya, a una ilusión iniciática, ¿no? Cuando en la iniciación, pues, si se viviera realmente, pues estaríamos en un momento de armonía, ¿no? De armonía plena, ¿no? Que nos lleva a ello. Pero maestro, esto es un comentario mío. Hay algunos comentarios también en el chat que dice lo siguiente. Le comparto. Bueno, la hermana Miriam nos dice, siempre es un placer escucharle, sin duda, y mis respetos a su camino. Dios lo guarde, la hermana Miriam. El hermano Héctor Peñalosa le dice, gracias al maestro Mario por sus enseñanzas abundantes. Abundante información, nos deja mucho a qué reflexionar. Saludos a los hermanos Pax. El hermano Juan Carlos dice, hay una primera conferencia o charla que el sublime maestro Avatar, Ser Reinado de la Ferrier, dio en Guatemala cuando llegó por primera vez. Esa está disponible en alguna parte, ya que creo que en ella dice que él viene a presentar al que le sucederá. Es una pregunta, maestro. ¿Usted sabe algo de esto? ¿Nos puede comentar algo? No, la verdad que esa parte no sé a qué se refiere, tendría que leerlos, no estoy muy enterado. Uh-huh. La hermana Irene nos dice, ¿cuál es la diferencia entre magia y alquimia? Bueno, no es tanto el tema de hoy, pero en forma muy, digamos, sencilla alquimia es aquello que transforma la energía inferior en algo superior. Y la magia sería el hacer buen uso de esa energía transformada. Nos dice la hermana Catarine Vázquez, excelente esta exposición, ya que nos refuerza el bello, feliz y sagrado trabajo que realizamos en nuestro camino. El escuchar las enseñanzas del sublime maestro también explicadas nos ilumina. Muchas gracias. Okay. No sé si hay algún otro comentario, queridos hermanos. Si no hay más comentarios, entonces, bueno, pasaremos a cerrar nuestra charla, sin antes igual pedirle al maestro Mario Talavera que sonre con una reflexión, lo que usted nos quiera compartir para cerrar esta charla, ¿le parece? Muchísimas gracias a todos en nombre de la Orden del Acuarios y de la Gran Fraternidad Universal. Agradecerle su presencia. Maestro, darle las gracias como siempre por su disposición, por su tiempo, seguirlo invitando para que nos siga compartiendo su saber. Por ahí salió un tema ahí del Hatha Yoga y la energía.
Sería muy interesante y bueno, Claro, pues sí, yo creo que sí. muchas gracias como siempre. Y bueno, ahora sí invitarlo, maestro, para que nos cierre esta charla con algo que usted nos quiera compartir para todos nosotros. Mi hermanita, yo quisiera compartir este axioma del maestre en el propósitos, en la página 250, me parece muy interesante. Dice, la vida, aquel espejismo que el hombre cree ser real, es en realidad un obstáculo a su evolución. Sin embargo, sin ella no hay experiencia posible, y eso gracias a las pruebas que debe sufrir y de las cuales deberá sacar lecciones. ¿Ya? Acuérdense, propósitos psicológicos, tomo 2, 250. Muy bonito para ver la vida. Gracias, hermanita Pax. Pax. Bella noche a todos. Muy buenas noches a todos. Pax. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, gracias maestro por todo su Muchas gracias, maestro. enseñanza, gracias. Gracias a todos, Pax. Pax, Gracias, buenas noches. Pax. Gracias, buenas noches. Pax, buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Pax.